Hoy en la mañana quisiéramos concluir con el estudio del capítulo 5 de la Confesión, que trata acerca de la providencia. Quisiera recordar brevemente algunas de las cosas que vimos la semana pasada. En primer lugar, en el párrafo 1, el resumen de la doctrina. Y básicamente los autores de la Confesión nos hablan de quién es el autor de la providencia, el buen creador, el mismo que creó, es el mismo que gobierna lo que ha creado. La base de la providencia, el infinito poder y sabiduría de Dios. La esencia de la providencia, en qué consiste tal cosa, en que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Qué cosas? Todas las criaturas y todas las cosas, desde la más pequeña, desde la más grande a las más pequeñas de ellas. ¿Cuál es la naturaleza de esa providencia? Dicen los autores que es una providencia sabia y santa. Por otro lado, nos hablan de la compatibilidad de la providencia con su creación. Dios gobierna las cosas que ha creado para llevarlas al fin o al propósito ulterior para lo cual Dios las creó. Las causas determinantes de la providencia, la mente de Dios y la voluntad de Dios, y finalmente la meta de la providencia para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En segundo lugar, vimos la semana pasada, o comenzamos a ver la semana pasada, los asuntos más importantes sobre la doctrina de la providencia, y solo tuvimos tiempo para tratar con uno de esos aspectos, la relación de la providencia con el uso de medios. Dijimos la semana pasada dos cosas. En primer lugar, que Dios no solamente ha decretado el fin, el propósito hacia el cual Él quiere llevar su creación, sino también ha decretado los medios, los instrumentos que Dios ha de usar para lograr esos fines. Y ustedes recuerdan, hermanos, cuáles son las aplicaciones prácticas que extrajimos de ese hecho la semana pasada. Dijimos que esa doctrina nos librará de tres cosas. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas tres cosas de las que nos librará esta enseñanza de que Dios obra a través de medios? ¿No lo recuerdan? Hermana Consuelo. Consuelito, sí. Exacto. Nos librará primero de una angustia y queja constante, miserable, y de una ansiedad miserable y de una preocupación y queja por la vida, como dijo la hermana. En segundo lugar, nos librará de un fatalismo paralizante, de decir, bueno, ya Dios ha decretado todo lo que va a pasar, así que yo me afane o no me afane, las cosas van a suceder como quiera. Y en tercer lugar, nos librará de la presunción de creer que Dios ha de darnos lo que ha prometido sin nosotros usar los medios que Él ha puesto para eso. Eso es una presunción. La Biblia dice, pedid y se os dará. No tenéis lo que queréis porque no pedís. Dios ha puesto la oración como un medio, como un instrumento a través del cual nosotros podemos obtener las cosas. Y lo segundo que dijimos la semana pasada, que encontramos en el párrafo 3, es que aún a pesar de que Dios ha decretado obrar a través de medios, Él puede hacerlo sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Dios puede obrar sin medios, Dios puede obrar sobre los medios, Dios puede obrar contra ellos, según le plazca. Todo eso fue lo que vimos la semana pasada a modo de repaso. En la mañana de hoy, nosotros queremos pasar a considerar los últimos párrafos del capítulo 5, que tratan con la relación de la providencia con el pecado. La relación de la providencia con el pecado. Y debo decir, hermanos, que esta es la parte más misteriosa de este capítulo, de esta doctrina, pero al mismo tiempo puedo decir y debo decir que es quizás una de las partes más magistrales de toda la confesión. Los autores de este capítulo realmente pudieron hacer un balance extraordinario en las cosas que presentan a continuación. La relación de la providencia con el pecado. Y quiero comenzar aquí haciendo una pregunta muy simple. Dios es soberano y gobierna todas las cosas, inclusive el mal y el pecado del hombre. Dios gobierna todas las cosas, incluyendo el mal
incluyendo el pecado de los hombres, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es sí. Aún el pecado de los hombres está bajo el control de Dios. Otra pregunta. ¿Significa eso que Dios mueve los hombres a pecar? La respuesta, por supuesto, es no. ¿Alguien puede citar un texto bíblico que demuestre clara y llanamente que Dios no es autor de pecado? Poli. Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, así que Dios no es autor de pecado, Dios no se goza en el pecado. Dios aborrece el pecado con un odio perfecto, infinito y santo. Sin embargo, el pecado de los hombres y aún el pecado de los ángeles no está fuera del control de Dios. Y los autores de la confesión escriben este asunto de la siguiente manera. Párrafo 4. El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. El gobierno de Dios en el mundo, la providencia de Dios en la creación incluye no solo la caída de nuestros primeros padres, sino también todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y debemos apresurarnos a decir, gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así. ¿Qué sería del mundo si Dios no controlara el pecado? Si Dios no controlara el pecado, Dios no fuera soberano. Porque en este mundo casi todo lo que el hombre hace está manchado por el pecado, incluyendo nuestro servicio a Dios. Incluyendo nuestro servicio a Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 para poder tomar la idea. Hablando de nuestro Señor Jesucristo como una piedra viva, nos dice Pedro, acercándoos a Él, nuestro Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro está presentando a la iglesia aquí como un reino de sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Presentaban sacrificios delante de Dios. Nosotros, todos los creyentes, no solamente los pastores, todos los creyentes somos ahora sacerdotes. Por lo tanto, tenemos sacrificios que presentar delante de Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios? Algunos podrían mencionar cuáles son esos sacrificios que nosotros los creyentes debemos presentar delante de Dios, Robert. Por ejemplo, dice el autor de los Hebreos que debemos presentar sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermano Rafael. Las ofrendas, dice Filipenses capítulo 4, que las ofrendas que presentamos a Dios, como veremos también esta noche, son un sacrificio aceptable a los ojos de Dios. Hermano Carlos, nuestros cuerpos, Romanos capítulo 12, os rogamos, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio a Dios, etcétera. Ustedes conocen el texto. Todos esos sacrificios y otros más debemos presentarlos los creyentes delante de Dios porque somos sacerdotes. Sin embargo, nos dice ahora el autor de los Hebreos que por causa de nuestro pecado, esos sacrificios que tan sinceramente y con tan buen corazón presentamos a Dios, solo pueden ser aceptables por medio de Jesucristo. Porque somos imperfectos, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos predicado el Evangelio a inconversos y después nos quedamos con la duda de si dijimos todo lo que debíamos decir o si nos pasamos diciendo cosas que no debíamos decir? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le hacemos un favor a un hermano de buen corazón y después tenemos la duda de si lo hicimos para edificar al hermano y para servirle, o si lo hicimos para hacerle creer que somos mejores o que somos espirituales, etcétera? ¿Cuántas veces no pasa eso?
Tenemos conflictos internos con nuestro pecado. Pero hermanos, Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso que Él ha prometido recompensar cada obra buena que un cristiano haya hecho si la hizo con sinceridad delante de Él. Y si esa buena obra, si ese sacrificio va manchado con algún tipo de pecado, la sangre de Cristo lo purifica para que ese servicio pueda ser aceptable delante de Él. Aún nuestro servicio, hermanos, tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Imagínense todo lo demás. Así que Dios tiene control sobre el pecado del hombre. Y no solo eso, dicen los autores en la mitad del párrafo, y esto no solo por un mero permiso, sino que Él sabia y poderosamente limita, ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas. No es que Dios está atado de manos en el cielo y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que permitir que el hombre peque. No, eso no es lo que los autores están diciendo y no es lo que la Biblia enseña. Lo que los autores están diciendo y lo que la Biblia enseña es que Dios real y efectivamente tiene control del pecado de los hombres. Y en ese sentido hace tres cosas, dice aquí: limita, ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas. Dios las limita, es decir, el hombre no puede traspasar los límites del permiso divino. ¿Recuerdan ustedes cuando Job fue delante de Dios y le dijo, ¿acaso te sirve Job de balde? Tócalo y tú vas a ver cómo te maldice en tu misma cara. ¿Qué le dijo Dios a Job? A Satanás. Le dijo, está bien, Satanás, te doy permiso para que toques sus posesiones, pero no puedes tocarlo a él. Luego en el capítulo 2, Satanás vuelve donde Dios y le dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Claro, Job no te ha maldecido porque todavía no le has tocado su salud, pero tócalo para que veas. Y Dios le dijo a Satanás, está bien, Satanás, te doy permiso para que toques su salud, pero no puedes quitarle la vida. Noten cómo Dios está limitando aquí la acción de Satanás. Por otro lado, Dios tiene poder para tomar las acciones pecaminosas del mismo Satanás y sus ángeles, así como de los hombres, para ordenarlas, dice aquí, de tal modo que al final de cuentas haga el propósito que Dios había diseñado, aunque Dios no es autor de pecado. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. José, hablando con sus hermanos, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios ordenó vuestros pensamientos para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que Dios no solamente limita la maldad de los hombres, sino que Dios también en una forma misteriosa ordena la maldad de los hombres para que al final de la historia nosotros podamos mirar atrás y ver que la maldad de los hombres cumplió el propósito soberano de Dios. ¿Es esto un misterio? Sí, y de los más inescrutables de toda la Escritura. Pero Dios no tiene vergüenza. Dios no se avergüenza de decirnos que Él gobierna el pecado. Él lo dice claramente en su palabra. Dios no pide excusas al hombre por decir eso. Simplemente lo declara, porque Él es soberano. Significa eso, como decíamos al principio, que Dios guía a los hombres a pecar. Los autores aquí fueron muy cuidadosos, diciendo, pero lo hace de tal manera que estas acciones pecaminosas de los hombres llevan a cabo sus designios santos, y de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. El pecado no sale de Dios, el pecado sale de la criatura. Lo que Dios hace es gobernar el pecado que sale de la criatura. Así que nadie puede decir, bueno, pequé porque fue la voluntad de Dios.
aquí estoy adulterando conforme a la voluntad de Dios. No, hermano, no, ese adulterio sale del corazón depravado, maligno y perverso del hombre. Lo que Dios hace es limitar, ordenar esa maldad de los hombres para que cumpla sus designios santos y para que los hombres no puedan traspasar los límites del decreto de Dios. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 7? ¡Ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! Dios está diciendo, ese hombre es responsable por sus acciones pecaminosas. El hombre es responsable. Aún así, Dios es soberano. Eso en cuanto al pecado en general. Pero ahora los autores de la confesión nos hablarán del pecado en los hijos de Dios. El pecado en los hijos de Dios, párrafo 5. Y particularmente pienso que es uno de los párrafos más consoladores de la confesión y de ese capítulo en particular. El todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones. Aún las tentaciones que nos asaltan y esas corrupciones que todavía moran en nuestro corazón están bajo el gobierno soberano de Dios. Y dicen los autores que Dios en muchas ocasiones deja por algún tiempo a sus hijos sufrir los embates de la tentación. Noten lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que Dios mueve a sus hijos a pecar. Una vez más decimos, Dios no tienta a nadie. Lo que estamos diciendo es que Dios a menudo deja que por algún tiempo sus hijos sufran los embates de las tentaciones, sufran los embates de las corrupciones que moran en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué creyente puede decir aquí que no ha pasado por periodos como estos? Estamos leyendo la palabra de Dios y aún en una acción tan santa como esa nos asaltan los pensamientos más perversos, más inicuos, más sucios que una persona puede pensar. Y eso nos inquieta enormemente. Aún estamos en oración delante de Dios y repentinamente vienen a nosotros pensamientos aún blasfemos contra Dios. Y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasarme tal cosa? Dios a menudo permite que esas cosas ocurran en la vida de sus hijos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, sea cual sea la respuesta que demos a esta pregunta, está enmarcada en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las tentaciones. El pecado en nuestra vida nos marca y de mala manera. Pero dice Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No es lo mismo ser tentado que pecar. Y Santiago nos dice que es bienaventurado el hombre que es metido en el fuego de la tentación y que sale airoso de ella. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Allí no se nos dice bienaventurado el varón que nunca es tentado, sino aquel que siendo tentado soporta la tentación. ¿Y qué bienaventuranza podemos extraer del hecho de ser tentado y de ser dejado en las corrupciones de nuestro propio corazón? 3 bendiciones nos dicen los autores. Dice aquí que Dios deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirles de sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción. Dios quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros nunca perdamos de vista cuán malos son, cuán perversos somos sin su gracia, para que cuando hagamos algo bueno recordemos que lo somos lo que somos por la gracia de Dios. Y eso obra 3 cosas en nosotros. En primer lugar, nos humilla. Dice aquí, para humillarlos, para que cuando sirvamos a Dios con sinceridad de corazón, no digamos, ¡ah, qué bueno soy! ¿Cuánto estoy progresando en mi camino de santidad? Sino que siempre diremos como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Siempre por la gracia de Dios. Y el hecho de ser expuestos a las corrupciones de nuestro corazón nos humilla. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero
cada cierto tiempo, Dios permite que yo pueda mirar dentro de mí mismo. Dios permite que yo pueda descorrer un poquito el velo que hay en mi corazón para ver lo que hay allí dentro. ¿Y qué descubro? Ala de cucarachas, ratones muertos. Eso es lo que yo descubro en mi corazón. Que si lo dejara salir, sería terrible. Sería terrible. Hermanos, si Dios nos abandonara por un segundo y nos quitara su gracia y nos quitara su Espíritu Santo, nosotros podríamos cometer cualquier tipo de maldad. Cualquier tipo de maldad. Y Dios permite que nosotros sepamos eso a través de las tentaciones. A través de las tentaciones. Porque cuando Satanás te tienta con respecto a algo, y esa tentación te inquieta, aún no cometas el pecado al que fuiste seducido, aún no cometas el pecado, esa inquietud y esa tentación te demostró que eres capaz de cometerlo. Eres capaz de cometerlo. Te refrenaste en ese momento, pero eras capaz de ahorcarlo. Aunque te refrenaste. Pero Dios te está diciendo, mira la cantidad de homicidios que hay en tu corazón. Mira la cantidad de adulterios que hay en tu corazón. Para humillarte, para que sepas que todo lo bueno que tenemos es de gracia. Por la gracia de Dios somos lo que somos. En segundo lugar, para llevarnos a depender más de Dios, no solamente para humillarnos, sino hacernos más dependientes. Dice, y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo. Cuando el creyente ve lo que Él realmente es sin la gracia, lo que Él es por naturaleza, entonces eso lo mueve a depender más de la gracia. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro? Cuando Cristo dijo esta noche, todos vosotros os escandalizaréis de mí. El apóstol Pedro, con su carácter impulsivo, dijo, no, Señor, un momento. Te equivocaste, Señor. Ellos sí, pero yo no. Aunque todos te negaren, aunque todos huyeren, yo nunca me avergonzaré de ti. Incluso estoy dispuesto a llegar hasta la muerte por ti. Y Cristo dijo, Pedro, esta noche Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y Dios le dio permiso a Satanás para hacer tal cosa, porque tú necesitas conocer cuánto debes depender de Dios. Confías demasiado en ti mismo. Entonces Dios muchas veces permite que nosotros seamos tentados, hermanos. ¿Para qué? Para que, conociendo la corrupción de nuestro corazón, dependamos más de Él. Todo creyente debe todos los días orar como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, no nuestro. El poder es de Dios. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos para vencer las tentaciones. Y cuando Dios ve a un creyente que está muy confiado en su propia fuerza, entonces Dios le abre un poco la ventanita para que pueda ver. Y al ver e inquietarse, ese creyente diga, yo soy capaz de hacer cualquier cosa sin la gracia de Dios. Y tercero, para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Cuando nosotros vemos lo que hay allí dentro, eso nos pone más alertas, más vigilantes. Su santo y justo propósito es obrado de tal forma, dicen ellos, que todo lo que ocurre a sus elegidos es según su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Todo lo que nos pasa es para el bien de nuestro y para la gloria de Dios. Así que aún nuestras tentaciones y corrupciones están bajo el gobierno soberano de Dios. En tercer lugar, vemos aquí el pecado en relación con los impíos. Vimos en el párrafo 4 el pecado en general, el párrafo 5 el pecado de los cristianos, el párrafo 6 el pecado de los inconversos. Aquí dicen los autores, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les retira su gracia por la cual podrían haber alumbrado sus entendimientos y ejercitado sus corazones, sino también algunas veces les retira los dones que ya tenían
y los deja expuestos a objetos que son causa de pecado debido a la corrupción humana, y a la vez les entrega sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, de donde sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a los demás. Y yo repito, hermanos, esto está magistralmente escrito. Es escrito por hombres y por lo tanto es falible. Se pudo haber hecho mejor. Todo lo que los hombres hacen se puede haber hecho mejor, excepto lo que Dios hace. Eso es lo único que no se puede mejorar. No podemos decir que esto es inmejorable, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho. ¿Qué nos dicen ellos? Que los hombres malvados e impíos, Dios los ha cegado y los ha endurecido. Hermanos, Dios los ha cegado y los ha endurecido. Pero noten esto, a causa de sus pecados anteriores. A causa de sus pecados anteriores. El ejemplo típico, el ejemplo de Faraón. Dios comenzó a obrar con Faraón, tratando de ablandar su corazón, de traerlo al arrepentimiento. Este hombre vio 10 plagas. 10 plagas eran suficientes para que este hombre llegara delante de Dios en arrepentimiento. Pero ¿qué hizo Faraón a medida que Dios fue obrando? Endureció su corazón contra él. La Escritura dice, Faraón endureció contra Dios su corazón. ¿Qué hizo Dios entonces? Lo sobreendureció para hacer más latente su poder. Es como los autores dicen, a causa de sus pecados anteriores. No solo les retira su gracia, por la cual podrían haber sido alumbrados y llegado al arrepentimiento, sino que aún les retira los dones que ya tenían. Los dones que ya tenían se vuelven peores a como estaban antes de haber entrado en contacto con la gracia de Dios. Y los deja expuestos a objetos que son causa de pecado debido a la corrupción humana. Y hay algo interesante aquí, dice, de donde sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a los demás. Y lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros tomamos un objeto frágil y lo golpeamos fuertemente? El objeto se quebranta, puede ser un cristal, puede ser una madera endeble. ¿Qué sucede en nuestros campos cuando los campesinos toman un pedazo de tierra, la techan y después de techada comienzan a golpearla, a pisonarla, a golpearla, a pisonarla? ¿Qué sucede al cabo de un tiempo? Que esa tierra se pone dura como un cemento. Vemos entonces que en un caso el golpe quebranta, vemos que en otro caso el golpe endurece. Es el mismo golpe, pero en objetos distintos. ¿Qué le ocurre a la cera cuando nosotros la exponemos al calor? ¿Qué le ocurre? Se derrite. ¿Qué le ocurre al barro cuando lo exponemos al calor? Se endurece. El mismo calor, pero con diferentes objetos. Hay hombres, hay mujeres que vienen a la iglesia, se exponen a la palabra de Dios, la palabra de Dios los redarguye de pecado, les hace ver su corrupción, eso enternece sus corazones y vienen al arrepentimiento. Dice la Escritura que somos salvos por medio de la locura de la predicación. Hay otros hombres que vienen a la iglesia, la palabra de Dios hace la misma obra, el mismo efecto, son convictos de pecado, ven su maldad, pero se van de la iglesia y no hacen nada. El próximo domingo lo mismo, siguen exponiéndose a la palabra de Dios, vez tras vez, la palabra de Dios es un martillo que golpea su conciencia, pero estos hombres no quebrantan su conciencia, sino que siguen resistiéndose a la voz de Dios. El efecto que la palabra hará en sus corazones es el mismo que el pisón en la tierra, los pondrá duro como un concreto. Así que la misma palabra que ablanda a unos endurece a otros. La Escritura es una espada de 2 filos. A algunos los corta para salvación y a otros los corta para condenación. La misma palabra de Dios. ¿Culpa de Dios? No. Culpa del corazón entenebrecido del hombre. Culpa del amor que le tenemos a nuestro pecado. Quisiéramos los beneficios de la salvación siempre y cuando no nos quitaran nuestros pecados. Somos como Faraón en ese sentido. Cuando Dios le dijo a Faraón, ¿cuándo quieres que te quite las ranas? Él dijo, mañana. Mañana. Un hombre que tenía ranas hasta en las narices. Y quería todavía 24 horas más con sus ranas.
Muchos hombres quieren la salvación, pero déjame todavía disfrutar un poco más de los placeres temporales del pecado. Y Dios dice no, así no, así no. Y esa misma palabra que ablanda a algunos endurece a otros. Finalmente, los autores de la confesión nos hablan en el párrafo 7 de la relación de la providencia con el cuidado de la iglesia. Y este párrafo sí que es consolador. Así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. El mundo menosprecia a la iglesia. Para el mundo nosotros somos un grupo de renegados, de personas sin valor. Para Dios, dice el profeta Zacarías, nosotros somos la niña de sus ojos. Así que Dios está más interesado en lo que ocurre con su iglesia que en lo que va a ocurrir con el gobierno de Clinton ahora en Estados Unidos, que lo que va a pasar en Bosnia, en Sarajevo. Dios está más preocupado por los asuntos que conciernen a su iglesia, porque para Dios su iglesia es lo más importante que hay en el mundo. Así que Dios dispone todas las cosas que ocurren, todas las cosas, para el bienestar de su iglesia. Dios está llevando a cabo un plan con su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso debe consolarnos, hermanos, porque muchas veces la iglesia de Cristo es perseguida, la iglesia de Cristo es menospreciada, la iglesia de Cristo es vejada en el mundo, pero somos la niña de los ojos de Dios. Y aún esas persecuciones, esas vejaciones, ese menosprecio del mundo obra para nuestro bien. Dios lo está permitiendo para nuestro bien. Bien, nos quedan unos minutos. Quisiera por lo tanto usarlos para saber si hay alguna pregunta, alguna consideración que quieran tratar con respecto a la clase que estamos tocando. Debo recordar una vez más, y perdonen que repita tanto esto, que estamos dando oportunidad a los miembros de la iglesia porque hay muchas personas que están viniendo aquí y no sabemos cuál es el trasfondo de cada uno, y eso podría entorpecer la clase o traer algo que esté fuera de orden. Así que vamos a tener que permitir únicamente que los miembros de la iglesia, así como también los miembros de la iglesia puedan responder o hacer cualquier tipo de comentario o pregunta que deseen. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario? Hermano Kelvin Casado. Bien, el hermano pregunta, voy a parafrasear tus palabras. El hermano pregunta, Kelvin, que ¿cuál es la diferencia que hay, vamos a decirlo así, entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad decretiva? Sería, o sea, entre lo que Dios permite y entre lo que Dios decreta. Esa es la pregunta. Sí. Hermanos, hay que tener cuidado con esa fraseología que usan algunos teólogos diciendo que Dios tiene una voluntad permisiva y una voluntad decretiva, porque aunque podría ser correcta dependiendo del significado que le demos a la frase, también podría dar lugar a malos entendidos. Porque por un lado parecería como que hay algunas cosas que Dios ha dicho van a suceder y van a suceder, y que hay otras que Dios simplemente dice, bueno, las voy a permitir. No, pero esa no es la idea. Vamos a decirlo mejor de esta manera. Hay cosas que Dios hace directamente, hay cosas que Dios hace indirectamente. Hay cosas que Dios las lleva a cabo Él mismo. Hay otras que Dios las hace en una forma indirecta, como por ejemplo la caída del hombre. Dios decretó que Adán y Eva caerían en pecado. Dios lo decretó, pero Dios no los llevó a pecar. Dios no los llevó a pecar. Satanás los llevó a pecar, de acuerdo al relato de Génesis capítulo 3. Entonces vamos a decir que hay cosas que Dios hace Él directamente, hay otras que Él las lleva a cabo a través de medios, a través de instrumentos. Si se puede decir así, no podemos negar que estamos lidiando con cosas muy misteriosas, y quiero tener cuidado en la palabra que uso para no caer en decir algo que pueda ser inclusive desagradable delante del Señor. ¿Algún otro? ¿Se respondió la pregunta o quieres ampliar un poco más? ¿Alguna otra pregunta? Hermano Daniel.
Bien, ese texto es muy bueno. Es Lamentaciones 3, ¿verdad? 3:39. Ok. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios lo ha decretado todo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Recuerden, hermanos, que Dios nos habla con un lenguaje que sea posible de captar por nuestro intelecto. Nosotros vemos la vida de este lado del cielo y no la veremos igual cuando estemos de aquel lado del cielo. Hay cosas en este lado del cielo que a nosotros nos parecen malas, nos parecen terribles. Dios está controlando esas cosas. Eso es lo que el autor está diciendo. Dios tiene control de esas cosas. Lo que está diciendo Jeremías aquí es lo mismo que hemos dicho hoy. El pecado está bajo el control de Dios. Y aún aquellas cosas que son moralmente neutras, como un terremoto, un temblor de tierra, que nosotros creemos que son tragedias, sin embargo, Dios las incluye en su decreto. Dios las incluye en su decreto. Hermanos, no hay nada fuera del control de Dios. Y vuelvo a decir, esto en vez de causarnos perplejidad, debería darnos consuelo. Porque sería terrible que esas cosas no estuvieran bajo el control de Dios. Este mundo sería un caos. Gracias al Señor que Él en su gracia común frena la maldad de los hombres. Si no fuera así, Trujillo sería un bebé al lado de cada uno de nosotros. Hermano Rafael, tenía una pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia? La diferencia es que la soberanía de Dios es un término que abarca mucho más que la providencia. Por ejemplo, el hecho de que Dios haya hecho el mundo redondo y no cuadrado era parte de su soberanía, no de su providencia. Ahora, el hecho de que Dios esté ahora cuidando a ese mundo redondo es parte de su providencia. O sea que la soberanía de Dios es un término mucho más amplio, abarca más que la providencia. La providencia se refiere específicamente al gobierno soberano de Dios en el mundo. Pero la soberanía de Dios incluye el hecho de que Dios ha hecho todo lo que ha querido y seguirá haciéndolo. Bien, hermanos, son las 10 de la mañana, así que vamos a dejar las clases aquí y pedirle al Señor su bendición por esta clase, que el Señor la grabe en nuestro corazón, y por otro lado también por el culto de adoración que tendremos en un momento. Vamos a orar.